Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro sábado más con los jóvenes de Casa Bíblica Argentina. Son las 7 y arrancamos bien puntual. Hola Mica, bienvenida. Hola Jessy. Bien, hoy arrancamos bien puntuales. Ya veníamos avisando igual haciendo medio el conteo de a qué hora arrancábamos, así que esperamos que puedan conectarse, esperamos que podamos tener una buena conexión. Hola Ikum, bienvenidos. Hola Ser, Dios te bendiga. Qué lindo encontrarnos otra vez, sí. La verdad que sí. Es lindo. Cada vez está armando más linda las conexiones de los sábados. Están muy buenos los temas que estamos charlando y cada vez se van a poner mejor. Señor los bendiga a los que se van conectando. Avi, Nati. Dios los bendiga. Hola Lili, Dios te bendiga. Bien, vamos a agregar a Sergio, que ya está conectado. Así, no sé si me puedes mandar la solicitud. Hola Mati, qué bueno verte. Bienvenido. Hola Iván, bienvenido. Dios te bendiga. Hola Reina. Hola Meli. Qué lindo ver que se van conectando de a poquito. Mira Sergio. Así podemos arrancar. Qué lindo que puedan saludarse entre ustedes también. Hola Ser, ¿cómo Hola. estás? Dios te bendiga. Bien. Uy, sí, está bien el celular. ¿Se cayó? A ver, no, no, ahí está, ahí está. Ahí Ahí va zafó. bien. ¿Cómo Viste andan que bien? como... Bien, gracias a Dios. Como no estamos... yo no estaba demasiado equipada para poder hacer vivos. Es como que tenés que armarte con lo que tenés, ¿viste? Sí. Les muestro, mirá. Les muestro dónde está puesto el celular. A ver si se ve ahí. Un Ah, diccionario bíblico me matan las manitos. y dos manitos. Dos Está manitos buenísimo. en el celular. Ahí me pongo. Yo no les puedo mostrar. Si llego a sacarlo, ya no lo puedo poner más. Hola, Kiari, Dios te bendiga. Hola, Rubén, Dios te bendiga. ¿Cómo andan? Esperamos que muy bien. Sí, sin duda. Decía Mica que lindo volver a encontrarnos otra vez. Y la verdad que están siendo cada vez más lindos las conexiones. Sí, ¿no? Y yo Sí, ya perdí la cuenta. No llevo. Va. Hay un registro, pero no me fijé cuántas reuniones ya llevamos no, con yo esta tampoco. modalidad. Sí, ya debe hacer 2 meses, supongo. Un poquito más. Y sí, sí, no, vamos como 50 y algo de días de cuarentena. Ah, señor. Pasa que estamos teniendo como, antes de ser una reunión semanal, ahora estamos teniendo tres Claro. reuniones. Sí, sí. Me parece como más, pero está muy bueno. Mica dice, son Sí, tan esperados los días que nos conectamos como cuando hay pan calentito recién sacado del horno. Totalmente. todo Hola, lo Ro. relacionado con la comida, ¿eh? Sí. ¿Y qué comida? ¿Qué banquetes que nos estamos comiendo, eh? No te puedo creer. Tremendos. Impresionante. Cada uno hace su plato especial y lo compartimos entre todos. Es verdad. Tremendo. Hola, Ro. Bienvenida. Supongo que están todas conectadas ahí en la cuenta de Ro. Así que bien. Hola, Jere. Dios te bendiga. Hola, Dani. No sé si es Dani o es Misa. A ver, voy a buscar mi vasito de jugo que me queda un poco lejos. Permiso, Ahí está. ¿Quién más está ahí va. ahí? Ahí está Matías, dice Matías Boñá, que tiene las mismas manitos Sí, para agarrar el celular. es Ahí está Misa. Misa. Ujú. Bien. Bueno, esperamos un ratito más, ¿te parece? A ver si Sí, sí, cómo no, cómo no. se Sí, conectan algunos más y arrancamos. qué Una bueno. bendición.
Bien, no sé si se acuerdan, ya vamos charlando más o menos, a ver ahí en los comentarios si se acuerdan de qué hablamos el jueves pasado y con qué habíamos cerrado más o menos el vivo. Hola Facu, ¿Ahí está Facu? bienvenido. Mi mamá detrás de mi oreja dice misa, así que hola André, bienvenida. Es la voz del más allá, ¿viste? Las madres son la voz del más allá. Hola Reina, Dios te bendiga. Reina. Mica dice la prueba de fuego del amor, el perdón, bien. Sí, es verdad, sí, Bien, bien. Eso fue lo que hablamos el jueves pasado. cierto. Ya, ahora yo ya estoy más ubicada con los días. Antes, al principio como que me costaba mucho ubicarme en qué día estábamos. Ahora es como que Ah, ya estoy más. sí, 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 ¿viste? De Sí, a para todos poquito, se nos hace complicado. de a Sí. poquito nos vamos acostumbrando. Espero que no nos acostumbremos mucho. Hola, Api, Dios te bendiga. Bienvenida. Ahí están Mauro y Santi. Qué lindo que están conectados. Santi, ¿ya cuántos años tiene? Como Facu, ¿es, no? Debe tener 12, 13 por ahí. Y sí, no, ahora nos va A a ver, confirmar. Moni, contanos cuántos años tiene Santi. Sí, pero es un muchacho ya grande. Está enorme, Santi. Me acuerdo que el casamiento de 11. 11 años, mira. Yo me acuerdo que el casamiento de Mauro y de Moni, nosotros creo que fue, si no me equivoco, fue el primer casamiento que servimos como mozos. Claro. El primero fue, me parece. Kiara dice que ya es tarde, que ya se acostumbró. Va a estar Ah, complicado para volver de la cuarentena. Bien. claro. Bueno, ¿te parece ser si arrancamos? Dale, cómo no. Vamos a orar entonces, Dale. ¿sí? Oramos y comenzamos la reunión. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por este día que nos das, Señor, y te damos gracias, Padre, también porque podemos juntarnos nuevamente, Señor. Estábamos hablando con Belén, con los chicos, Señor, que ya hemos perdido la cuenta de cuántas reuniones llevamos con esta manera, Señor, de conectarnos por esta red, por Instagram. Pero te damos las gracias, Padre, porque de no haber sido por estos medios, no hubiésemos podido estar conectados de la forma en que lo hicimos, Señor. Y no podríamos haber compartido, Señor, con cada uno de los que se conectaron, tantos momentos hermosos, tantos momentos, Señor, y tantas palabras de edificación, desde ellos hacia nosotros también, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor, por todo este tiempo, Señor, y por estos medios por los cuales podemos, Padre, conectarnos. Señor, ponemos en tus manos este día de vuelta, esta reunión, y te rogamos que sea de bendición para todos los que se han conectado y para todos los que vayan a conectarse, sea un tiempo, Señor, de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Bueno, recordando lo que habíamos hablado el jueves pasado, habíamos hablado un poco de, como decía Mica, de la prueba de fuego del amor, que era el perdón. Habíamos hablado de que había muchas pruebas del amor, pero había una que era más fuerte que todas. Hola Romy, bienvenida, Dios te bendiga. Hola André. Más o menos, ¿nos querés recordar? Sí, sí, yo había tratado de inventar una historia paralela a la de José, que era la historia de Rogelio. Dios te bendiga, Romy. Que al final Y terminó siendo Rogelio José. Rogelio José, digamos, era, porque me mandaba al frente, ¿viste? Como es cuando... este, y bueno, ya habíamos hablado sobre el aspecto ese, ¿no? De todas las cosas que había sufrido José a lo largo de su adolescencia, ¿no? Del momento en que él más... Yo creo que la adolescencia es el momento, es la etapa donde más nosotros queremos socializar y le damos importancia a Ujú. socializar, le damos importancia a pertenecer a un grupo, ¿sí? Es muy importante para todos, ¿no? Pero en la adolescencia como que tiene una importancia mayor formar parte, sentirse parte de un grupo. Por eso hay Sí, diferentes totalmente. tribus urbanas, ¿sí?
parecen diferentes tribus urbanas bueno, ahora ya no sé, ya creo que no hay, ¿no? Pero estaban me acuerdo, los emos, bueno, diferentes grupos de personas, de jóvenes que se conectaban, se unían detrás de una cierta característica. Ujú. Y bueno, y José era totalmente siempre rechazado por sus hermanos, por diferentes motivos, ¿no? Muchos de ellos, o el principal de ellos seguramente la envidia. Ellos se sentían como un poco, pareciera que como que sus actos no eran buenos, y al ver la conducta de José, que era una conducta más limpia, Sí, como que su conciencia, viste, los acusaba, se sentían como confrontados por José. Y eso es lo que muchas veces también nos pasa, ¿no? Nos pasa al cristiano, sí, sin hacer demasiada, digamos, sin ser demasiado espirituales, ¿eh? Solamente solo con con la poquitas vida. cosas, solo con la vida, digamos, con decir, bueno, mirá, vamos a hacer tal cosa, y vos decís, dice Jessica, sí, busca la identidad, es verdad, es un buen tema ese. Este, y solamente convivir, solamente con decir la verdad, solamente con el comportamiento, solamente con la forma de hablar, de conducirnos, ya es algo que de alguna forma a algunas personas les molesta, a Mm. otros como porque se sienten confrontados, otros lo valoran, pero bueno, en el caso de José, sus amigos, sus hermanos en realidad lo confrontaron, y bueno, terminaron vendiéndolo. Vendiéndolo fue lo más liviano que le hicieron, porque en realidad, como habíamos dicho, ellos querían Sí. matarlo. O sea Ujú. que, digamos, es lo mejor que le pudo haber pasado que lo vendieran. Y bueno, y pasado el tiempo, José, ya siendo una eminencia, una persona muy importante en el reino de Egipto, eh, logra traer a sus hermanos en una época donde había mucha necesidad, donde no había qué comer, una gran hambre, un gran hambre sobre la tierra, y entonces trae a sus hermanos, usa una serie de estrategias para traerlos, y se da a conocer. Y en ese momento, en ese acto, cuando él se da a conocer, veíamos la manera en que actuó José al momento de perdonar, ¿sí? Ujú. Que fue algo que arregló entre sus hermanos y él, ¿sí? Sí. No tenía nadie más por qué enterarse de lo que pasaba entre ellos. Él no hizo un escrache público, ni mediático, ni de ningún tipo, sino que arregló personalmente lo que tenía con sus hermanos. Y de hecho, habíamos leído en Génesis 45 que lo primero que hizo José fue sacar a toda la gente que estaba ahí junto con él y junto con sus hermanos. Había un montón de gente ahí reunida, toda la corte seguramente de Egipto estaba reunida ahí con ellos, y él lo que hizo fue sacar a toda la gente para quedarse a solas con sus hermanos y arreglar cuentas con ellos, ¿sí? Y dijimos algo que los que participaron en la última reunión hicieron notar muy bien, es que perdonar no es olvidar, o por lo menos en el sentido de olvidar como me olvidé las llaves, o me olvidé, no sé, la luz prendida, no, no. José sabía lo que había pasado, Ujú. recordaba perfectamente. De hecho les dijo, ustedes me vendieron a Egipto. O sea, lo tenía bien fresco en su memoria lo que habían hecho. Lo que sí, lo que había hecho en su corazón fue perdonar esa situación y entender que no fue la voluntad de sus hermanos, no fue ni siquiera, El digamos, azar, la vida. el azar, la suerte, la evolución, no sé, lo que quieran, sino que fue Dios quien lo puso en ese lugar, ¿sí? Ujú. Fue Dios quien lo puso en ese lugar. Y yo creo que cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios, yo creo que muchas cosas se nos aclaran, y yo creo que eso también nos capacita para perdonar muchas cosas que tal vez tengamos en el corazón. Yo no sé si alguno de los que están conectados, seguramente, porque nos pasa a todos, ¿eh? En diferentes etapas de la vida nos pasa a todos, Sí. cosas que llevamos como en el corazón y que todavía nos cuesta perdonar. O sea, lo hemos perdonado, tal vez hemos dicho, sí, yo te perdono, ¿no? Pero cada tanto cuando lo recordamos viene ese recuerdo con cierta amargura,
con bronca, y entonces eso es evidencia de que aún ese perdón todavía no se completó. Ujú. Porque José cuando perdonó, cuando recordó, ustedes me vendieron a Egipto, y él no dijo, ustedes me vendieron a Egipto, manga de sátrapas, los tendría que agarrar del cuello, los tendría que ahorcar. No dijo eso. Él dijo, Dios preparó todo esto. ¿Sí? O sea que su perdón fue, dice Reina Díaz, mira, dice, fue una reunión privada y única por ese gran amor por sus hermanos, poder llorar íntimamente con ellos. Claro, Reina, eso fue lo que ocurrió, eso fue lo que pasó, ¿no? Porque José entendió los propósitos de Dios, entendió todo, ¿sí? Y algo Entendió que es muy todo. bueno que vamos a ver hoy, entendió algo que es muy importante y que tal vez en algún momento es algo que estoy por ahí, no sé para qué momento, sí, pero el Señor me está hablando sobre los tiempos Mm. y, y José entendió los tiempos de Dios, ¿no? Dios le había revelado a Faraón por un sueño, recuerda más o menos cómo es la historia, soñaba con 7 vacas gordas y después había 7 vacas flacas que se comían a las gordas, después había 7 espigas de trigo muy buenas, llenas de frutos, y subían 7 espigas de debiluchas, pero esas 7 espigas de debiluchas se comían a las otras fuertes, y, y le dijo a Faraón, esto es sencillo, dijo, van a venir 7 años de abundancia en Egipto, aprovecha el tiempo, ¿sí? Porque de eso se trata, de aprovechar el tiempo. Dijo, aprovecha el tiempo, y cuando vengan los días malos, los días de escasez, todo eso que aprovechaste seguramente te va a servir para el momento de la escasez. Ujú. Y lo que hizo José fue eso, fue aprovechar el tiempo. Él entendió muy bien el tema de los tiempos. Totalmente. Rosy dice algo, ¿no? Es como alguien que comentó la reunión pasada que no guardaba rencor. Y el rencor mata el alma de a poco. ¿Cómo es que decía el chavo? La venganza no es buena, mata el alma y envenena, decía el chavo del otro. Bueno, es algo así, algo así. Tenía razón el chavo. Este, y José entendió que eso era importante, ¿no? Entendió los tiempos y entendió, cuando llegó el momento, entendió cuál era el tiempo de, de prepararse, ¿sí? Yo creo que es un poquito lo que hoy vamos a tocar, ¿no? Sí, no me spoileé de Sergio todavía. Bien, bueno, dice Romy, el chavo ya lo sabía totalmente. Si el chavo lo sabía, ¿cómo no lo vamos a ver nosotros, chicos? Pero bueno, creo que el Claro, Señor va trabajando en nosotros, ¿no? A medida que vamos avanzando y a poco se nos va revelando un montón de cosas. sí. Eh, Bien, al mensaje de hoy le puse como título, como verán ahí, lo dejé en el comentario fijo, los José de esta generación. ¿Cuántos Josés? ¿Cuántos Josés? Vamos a ver cuántos Josés hay realmente. Bien, esta historia ya la conocemos mucho, ya la escuchamos mucho de chiquitos, vimos la película de José, no sabemos las canciones, todo, ¿no? Vimos todos los dibujitos sabidos y por haber, ya es una historia que Coloreamos, coloreamos coloreamos hojas, historias. libritos, vimos obras de teatro, ya es una historia que tenemos muy fresca quizás. Pero hoy Sí, quería como bajar, ¿no?, la historia de José a nuestras vidas. muy bien. Yo la dividí en 4 puntos, digamos, en 4 etapas. Ujú. La primera etapa, y que nosotros seamos los José de esta generación nos va a llevar, o sea, si nosotros decidimos ser los José de esta generación, nos va a llevar a pasar por determinadas etapas. Y vamos a ver cuáles son. La primera etapa que José pasó fue que fue despreciado. Él cuando, si quieren vamos a leer en Génesis 36, si no me equivoco, es Génesis 37. No, perdón.
sí, Génesis Sí, 37, sí. podemos ver cuando José comenzaba, era chico, todavía dice la palabra que tenía 17 años en el versículo 2. Él hacía la misma tarea que David, o casualidad, apacentaba ovejas en el campo. Parece que apacentar ovejas tiene como su misterio, ¿no? Porque David apacentaba ovejas y fue llevado muy alto. Perdón, Sí. rapidito, ¿puedo contar algo que nos pasó una vez con un muchacho que es creyente y paseador de perros, ¿no? De una iglesia donde vivíamos antes. Y, y él venía a pasearnos el perro, ¿viste? Marcela se había lastimado en esa época la rodilla, y entonces justo buscamos uno y resultó que vino este muchacho, lo llamamos por teléfono, vino y nos paseaba el perro. Y hablando con él resulta que era creyente, ¿viste? Era creyente. Digamos, y siempre nos invitaba a reuniones donde ellos iban, ¿viste? Donde se congregaban ahí cerca de casa. Y bueno, y, y un día hablando con él, sí, cuando traía el perro a veces bajaba yo a buscarlo y hablábamos de que el sueño de él, digamos, el propósito que él tenía era algún día pastorear, ¿sí? Pastorear una congregación. Un muchacho también, 17 años. Pero ¿qué pasaba? Eh, no era muy cumplidor con los paseos del perro, ¿sí? Está bien, él cobraba por paseo, ¿sí? Pero lo esperábamos a tal hora y por ahí venía tarde o no venía, Mm, ¿sí? Y había días que no venía, y claro, uno lo esperaba, y como no venía, bueno, finalmente lo sacamos nosotros, y a veces yo estaba ya vuelto del trabajo, pero otras veces no se claro. podía, y Marcela no podía sacarlo con la rodilla que tenía lastimada. Y bueno, y un día charlando con él, el tema ese, y él me decía que me recordaba que él quería ser pastor de una congregación, le digo, entonces primero tenés que ser fiel con tu rebaño. Y él me miraba, ¿qué rebaño? Con los perros. ¿O por qué te crees que José pastoreaba ovejas? ¿Por qué te crees que David pastoreaba ovejas? ¿Por qué te crees que Moisés pastoreaba las Mm, ovejas de sus hijos? A todos Dios los preparó con animales para después ponerlos al frente de una nación, de un pueblo. tremendo. Pero si no sos fiel con los animales en tu trabajo, no vas a ser fiel después con una congregación. ¿Qué le vas a decir a tu congregación como pastor? Oh, hoy no pude venir. Hoy no llegué. Perdón, hoy me levanté tarde. No, es que anoche me acosté tarde, porque nos decía, anoche me acosté tarde. Tenés que cumplir. Perdón. Era eso, nada Totalmente. más. No, pero está buena la aclaración. Porque creo que no es casualidad, ¿no? Que estas tres personas que fueron llevadas tan alto y a un lugar de tanta responsabilidad hayan comenzado con una tarea tan pequeña como cuidar ovejas. Claro. Eh, bueno, y acá relata, ¿no? Que José había tenido sueños, dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Eh, Bueno, antes dice que no lo querían porque él era el favorito de su padre. Entonces dice que cuando les contó el sueño, lo aborrecieron más todavía. Sí. Y no podían hablarle pacíficamente, ¿no? Le hablaban de mala manera todo el tiempo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, y después continúa la historia, ¿no? Pero comienza con algunos sueños que tiene José, que en los sueños es la base de su ministerio, digamos, porque después, más adelante, el interpretar los sueños los llevan al lugar en el que termina, que es Sí. ser príncipe de todo Egipto. Eh,
es, no sé si era príncipe exactamente, pero era, como hablábamos la otra vez, él tomaba decisiones después Una del faraón. decisión. Sí. Entonces, él fue, cuando él contó estos sueños con sus hermanos, fue despreciado por ellos. Dice la Biblia que lo aborrecieron todavía más, que no le podían hablar Sí. con paz, no le podían hablar bien, lo odiaban de tal manera, lo envidiaban, que no había forma de tener una buena relación. Le pregunto a los chicos si alguna vez le pasó situaciones así, que fueron así sin motivo despreciados o maltratados por alguien. No sé, pregunto. Totalmente. Yo creo que lo que pasaba con José era lo siguiente. Primero que esos sueños que él soñaba no creo que hayan salido de su imaginación, porque como Ah, vemos en la historia, a lo largo de la historia de José, eso termina pasando. El Señor le estaba dando una visión de lo que haría con su vida. Sin embargo, él en ese momento no lo sabía, simplemente lo interpretaba y lo comentó inocentemente a sus hermanos. Y segundo, él estaba proclamando una verdad, porque justamente esto que él había soñado era la verdad sobre su vida y había sí, sido aborrecido, ¿no? Y muchas veces nos pasa a nosotros. No sé si a ustedes les habrá pasado seguramente los chicos en el colegio o a los más grandes quizás en la facultad, esto de que cuando nosotros hablamos la verdad o hablamos cosas que la palabra dice, que Dios dice, sin decir, Dios dice, la palabra dice, como establecer un principio nuestro, como hablamos al principio, un principio en nuestras vidas, algún valor, algo que tengamos fijo y que no nos movemos, mm, el confesarlo ante otros hace que nos desprecien, hace que no nos puedan hablar pacíficamente. Hay muchas sí, personas que se sienten, como decíamos recién, se sienten confrontados por la verdad, porque dicen, ah, mirá si vos me vas a decir a mí cómo son las cosas, mirá si sí, vos me sí, vas a sí, venir a decir a mí cómo me tengo que manejar, yo tengo mi vida, yo hago lo que quiero, vos no sos nadie para decirme, tantas cosas nos responden, ¿no? Y sin embargo, el Señor nos manda a proclamar la verdad en todo momento y en todo lugar, a hacer luz en cada lugar donde estamos, en cada lugar donde nos movemos. Y muchas veces por decir la verdad somos despreciados, somos menospreciados, nos hablan mal, nos miran mal, nos dejan a un lado, como lo hacían con José, que incluso lo quisieron llegar a matar, lo traicionaron. Le pasaron muchas cosas a José por solamente proclamar lo que Dios le había estado mostrando para su vida, ¿no? claro, claro. Y, y el estar seguros de nuestro propósito y el creer en los sueños que Dios nos da, nos va a traer muchos frutos, por así decir. Algunos que son placenteros en el momento y otros que no son tan placenteros. Pero cuando nosotros decidimos seguir al Señor, sabemos que Él tiene un propósito para nosotros y que Él deposita sueños en nosotros. Entonces, el aceptar ese desafío nos va a llevar a ser amados y a ser odiados. Y todo eso viene junto, viene en el combo, ¿no? Así que Sí. tenemos que estar dispuestos a perder nuestra reputación. No sé qué dice Romy ahí, dice, provoca rechazo hablar Sí. y te contestan justamente así, Belu, ¿quién sos o qué me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Y Claro, Reina dice, cuando José perdona a sus hermanos, le dice que no fue culpa de ustedes, era plan de Dios, totalmente. sí, A eso vamos a ir en un rato más adelante. Pero creo que el punto clave no es esperar que los demás no nos desprecien o que los demás nos hablen bien o nos quieran. El punto clave somos nosotros, cómo reaccionamos nosotros ante ese desprecio por proclamar la verdad. La clave es estar dispuestos a perder nuestra reputación. Nuestra imagen, nuestra buena imagen, cuando decimos la verdad, cuando vamos al frente con la palabra, siempre va a tener bajos puntos, ¿no? Va a hacer que haya gente que se nos aleje, va a hacer que haya gente que nos señale, que nos escrache en redes sociales, que un montón de cosas, como dice ella, y no solo en los valores, sino también en la lógica. Por claro, ejemplo, el ¿viste? aborto. Bueno, Pasa, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La otra vez tuvimos una charla con una persona, ¿viste? Nos dio una charla en el trabajo. Y está bien, estaba hablando a nivel, digamos, de la empresa. Y él decía algo que le había dicho una vez
un gerente de una empresa multinacional muy importante, no sé si era de FEMSA, de Coca-Cola, ¿viste? O de alguno de ellos, en una charla le había dicho que no siempre le va a sacar bien a todo el mundo, ¿sí? No siempre le va a sacar a todo el mundo. Lo único que tenés que hacer es tomar la decisión a quién le va a sacar mal. Y me hizo pensar en esta frase que dijo Pablo, ¿viste? Si yo agrado a los hombres, chau, desagrado a Dios. O sea que nosotros va a llegar un punto en una situación, cualquier sea, como decía, por ejemplo, Jesse, lo del aborto, ¿no? Va a haber un punto donde nosotros vamos a tener que tomar una decisión. A ver, ¿con quién? O sea, yo sé que voy a quedar mal con alguien en esta charla. ¿Con quién voy a quedar mal? ¿O quedo mal con Dios? ¿Sí? Y bueno, y no es que va a caer un rayo y me va a fulminar en el momento, pero quedo mal con Dios, con el único que me ama y seguramente que me ama más que el que tengo adelante mío. O quedo bien con esta persona y sé que lo que estoy afirmando, lo que estoy diciendo no le agrada a Dios. ¿Sí? Es tomar una decisión en ese momento. Sí, totalmente. Totalmente. Y en esa decisión estamos poniendo en juego justamente nuestra reputación. Estamos diciendo, bueno, si yo le digo a esta persona la verdad, seguramente se ofenda, seguramente piense mal de mí, seguramente hable mal de mí. Y el estar dispuestos a estar en un lugar en el que haya personas que hablen mal de uno mismo, no es fácil. Es una decisión difícil, ¿no? Es porque hay que ser valiente para bancarse la opinión y la mirada de los demás sin que nos afecte. Pero ahí es donde está nuestra base. Ahí es donde tenemos que evaluar en dónde está basada nuestra identidad y nuestra vida. Si nosotros nos guiamos por lo que los demás dicen que somos, o nos guiamos por lo que Dios dice que somos, ¿no? Claro. Ese es un punto. Despreciados, dispuestos a perder la reputación. El otro punto que vamos a desarrollar es obedientes y fieles. Ahí Lili dice, darse cuenta de lo que decís, Sergio, ya cambia totalmente todas las cosas. Te para en otro nivel y ya no te modifica lo que el otro piensa. Anclados en Jesús, totalmente. Anclados en Jesús es una decisión, ¿no? El estar anclados en Jesús. El que nada nos mueva. El que los vientos, los mares, las olas vienen, van. La opinión de la gente viene y va. Pero nosotros estamos anclados en la roca que es Cristo. Sí. Otro de los puntos es obedientes y fieles, como decías vos recién que hablabas del pastor, de que quien quiere algo grande tiene que estar dispuesto a ser fiel en lo pequeño. Cuando leíamos la historia de José, podemos ver que la palabra dice que él prosperaba en todo porque Dios estaba con él. Vamos a leerlo de nuevo en Génesis. En Génesis 39, 2 y 3. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y podemos leer el 4 que dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ahí podemos ver 3 puntos. El primero es que Jehová estaba con José. Y no se queda ahí. Dice que el amo vio que Jehová estaba con José. Muchas veces nos pasa que decimos, sí, Dios está con nosotros, pero ¿ven que Dios está con nosotros? El tema de que vean o no que el Señor está con nosotros depende de nosotros mismos, ¿no? Justamente de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad. La obediencia a nuestras autoridades en todos los lugares donde nos movemos nos va a llevar a lugares muy altos. No estoy hablando de puestos, no estoy hablando de posiciones, estoy hablando de nuestro corazón y el Señor. El obedecer a las autoridades nos va a llevar más cerca todavía de Dios porque es lo que Él ama, ¿no? El orden y la autoridad y la obediencia, dice la palabra. Mejor es obedecerme
que entregarme sacrificios. Claro. Todas las autoridades fueron puestas por Dios. Y eso nos va a llevar también a tener muchas veces que dejar de lado nuestra razón. Que nosotros pensamos que las cosas son de una manera y pensamos que es mejor hacerlo de tal manera, y viene la persona que tenemos como autoridad y nos dice, no, así no, hacelo de esta forma. Y adentro nuestro no nos pasa que a veces se nos revuelve medio todo, Sí, porque sí, decimos, no, totalmente. pero yo sé más, pero a mí me parece esto, pero yo entiendo más del tema, pero... Y el bajar nuestra razón y nuestro orgullo nos va a hacer crecer en muchas otras cosas, ¿no? Pero tenemos que estar también dispuestos a dejar a un lado nuestro orgullo y nuestra razón. Es ahí en donde vamos a tener un futuro seguro. Cerca de Dios y cerca de la obediencia es donde vamos a llegar a nuestro futuro seguro. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? Obedezcamos, obedezcamos y el Señor nos va a llevar solos, ¿no? El Sí, camino, la verdad y la vida, la obediencia. sí, y tiene que ver, viste, con lo que escribía Pablo en una de las cartas. No sé si recuerdo bien si fue Pablo o fue Pedro, bueno, pero está en la Biblia. Y dice que tenemos que someternos unos a otros, Sí. ¿sí? Y es esto que hablas de la obediencia, esto que hablas de la fidelidad, que podríamos tal vez resumirlo en el... La palabra sometimiento no tiene buena fama, ¿sí? O sea, si yo te digo, tenés que someterte, no tiene una buena fama, ¿no? Pero porque nosotros pensamos en el sometimiento de acuerdo a nuestro punto de vista humano, ¿no? Siempre hay un sometedor y otro que es sometido. Y en realidad, Pablo dice que el sometimiento o la sujeción o la obediencia es un acto voluntario, tiene que ser una decisión y tiene que ser un acto voluntario. O sea, cuando, traigo este ejemplo, ¿no? Cuando Pablo escribe en una carta, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y yo sé que ahora se me viene el mujeraje encima, tranquilas, 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 ahora claro, pero lo dice la Biblia. Cuando dice eso, le dice a la mujer, no le dice al hombre, tenés sujeta a tu mujer. O sea, que no es una acción del hombre sujetar a su mujer, sino que es una acción de la mujer, en este caso, sujetarse al hombre. El sometimiento, la obediencia tiene que ser un acto que sale de nosotros, como salía de José, de someterse a su patrón. A ver, nosotros decimos, bueno, tengo un patrón que es difícil, tengo un profesor que es difícil, tengo una, no sé, Un padre, un una papá, madre. una mamá que es difícil, ¿sí? Alguien que está, como dijo alguien ahí, con acá, atrás de la oreja, ¿sí? No, no ese es el caso, pero bueno, me acordé. Eh, o sea, situación difícil, digo, pregunto, ¿eso es una situación difícil? Miremos a José. Él estaba en una situación difícil. Él estaba en un reino extraño, como el egipcio, donde había sido vendido, donde había sido humillado, donde, bueno, había sido sometido él. Y sin embargo, nunca lo escuchamos quejarse, o por lo menos nunca lo hemos leído en la Biblia, de quejarse, por ejemplo, ustedes recuerdan que fue Potifar quien lo mandó a la cárcel, por una falsa acusación de la esposa de Potifar. Ah, mirá, José me quiso abusar, quiso propasarse conmigo, y fue preso, y no tuvo derecho a defensa. Ahí nomás, pum, fue preso. Nunca leemos en la Biblia que José haya hablado una sola palabra en contra de Potifar, ni una sola palabra en contra de la mujer de Potifar. Nunca se escuchó hablar mal a José. Totalmente. Tenía excusas para no ser obediente él, ¿eh? Tenía excusas para no ser obediente, y no fue obediente. Y justamente el ser fieles, ahí José fue probado, ¿no? Fue probado en su integridad, en decir, bueno, si vos realmente obedeces a Dios, o sea, te lo está exigiendo la reina. ¿Y qué mal te puede hacer un ratito de placer, ¿no? Total, no es nada ¿Quién se malo, va a enterar? nos ¿Quién se va dirían. a ¿Quién se enterar? va a enterar? Es o tu vida o complacer a la reina un ratito si total no pasa nada.
Y sin embargo, hasta en eso José fue fiel sabiendo que las consecuencias de eso no iban a ser buenas desde ningún punto de vista. Sin Y sin duda. embargo no lo fueron, o sea, el resultado de su obediencia y su fidelidad a Dios fue acusaciones falsas de parte de la gente, de las personas. Fue cárcel, por años estuvo en la cárcel por ser fiel a Dios, por respetar sus principios y por huir. Dice la palabra que cuando eh, Potifar lo agarró y le rompió su vestido, dice que él corrió, se fue corriendo. Cuando la palabra dice huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles, bueno, José lo hizo literalmente. Él Habla de eso. corrió de esa tentación que se le estaba presentando para poder seguir siendo fiel a Dios. Y la fidelidad lo llevó a una situación muy complicada, más de la que estaba antes. Y muchas veces nos Sí. pasa que decimos, Señor, yo te fui fiel, yo te obedecí, sin embargo, sigo en una situación peor que antes. Y ese es estar dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo y nuestra razón. Justamente nuestra lógica nos dice, bueno, en realidad el evangelio que nos vendieron es, bueno, obedece a Dios y todo te va a ir bien para siempre, todo va a ser color de rosas. Pero la obediencia muchas veces tiene esta parte de tratar nuestro corazón, ¿no? Y de poder quitarnos hasta la última gota de razón. Incluso cuando es lógico, cuando decís, bueno, Dios, pero yo te obedecí hasta el último, hasta las consecuencias más extremas, y sin embargo, me dejaste en esta situación. Y como decías vos, nunca lo vimos en la Biblia José quejarse, ni por estar Ah. en la cárcel, ni en contra de Potifar, ni porque había sido falsamente acusado. Él siempre aceptó en los propósitos de Dios. A mí estos días, viste que estábamos de cuarentena, Mm. eh, con mi esposa, con Marcela, aprovecho a dar la bienvenida ahí que estaba Pablo que se conectó y también Bianca, leíme por ahí, Bianca, sí, bienvenidos. Eh, Nos miramos un montón de películas no cristianas y películas cristianas. Sí. Y me gusta cómo lo presentan algunas situaciones, ¿no? Que vos haces esto, más esto, ¡pum! Éxito. ¿Sí? Y cuando vos lo ves en la Biblia no pasa eso. No. O no pasa por lo menos como nosotros nos imaginamos en las películas, ¿no? Y de hecho, en nuestras vidas tampoco ocurre así. Ah, yo hice esto, me levanté, me incliné a 45 grados y oré, y el día tiene que ser una maravilla. Y muchas veces no pasa eso, chicos. El día se complica mal. Y bueno, en la historia de José vemos eso, ¿no? Un hombre fiel, un hombre, y digo, caramba, cada vez le va peor a este muchacho. Cada vez le va peor. Es un buen hijo, sus hermanos lo quieren matar. Es un buen empleado, va a la cárcel. O sea, paremos. ¿Cómo es la mano? Ahí dice que era él sin saber lo que le iba a pasar, esperó el tiempo y los planes que tenía Dios para su vida. Totalmente. Por eso Claro, hablábamos al principio de poder renunciar a nuestra reputación, a nuestro orgullo y a nuestra razón. El estar anclado en Jesús, como decía Lili más arriba, conlleva esto, conlleva estar confiados en que pase lo que pase, sabemos que vamos a nuestro futuro seguro. No importa la situación actual que estemos pasando. Si nosotros realmente estamos obedeciendo y siendo fieles, las situaciones que nos pasen a lo largo de nuestra vida son parte de ese propósito, son parte de esa formación, son parte de ese pulir nuestro carácter, nuestra forma, y muchas cosas que no entendemos en el momento, y cuando llega el momento del cumplimiento de nuestro propósito decimos, ah, por esto es que pasé 2 años de pruebas en tal área, porque llegó, no sé, un día, una hora que tuve que decirle algo a alguien y no se lo hubiese podido decir si no hubiese pasado 2 años de todo esto. claro. Ahí dice Jessy, porque es la voluntad del Señor y no nuestra razón, nuestros cálculos para el éxito, totalmente. Nuestros cálculos para el éxito siempre nos van a dar mal, Sí, verdad. siempre. Eh, Me hace acordar esto a David, ¿no? Cuando servía a Saúl, Saúl lo buscó para matarlo. Y él Sí, había matado a Goliat, que era el gigante más gigante de todos. O sea,
podía hacer, agarrar su ondita, hacerle así a Saúl y lo mataba. Y Claro. sin embargo, él escapó porque decía, yo no voy a devolver a Saúl lo que él me está diciendo. Saúl le tiró con lanzas, cuando Sí. David simplemente había ido a servirlo. Y había gente que le decía, es el momento, aprovecha ahora, está durmiendo, andá y matalo. O sea, no era solamente su corazón, también voces que le venían diciendo esto. Y la Biblia dice, especifica que Dios lo había mandado a David a ese lugar para que pase eso. No Sí, sé si después lo puedes buscar específicamente para pasarlo a los chicos. Yo lo había anotado, pero ya se me perdió. Y como dice Mica, mayormente el éxito lo relacionamos con planes del Señor y las pruebas como del diablo, cuando muchas veces las pruebas son puestas por el Señor para enseñarnos. sin Y duda. David fue llevado a esa situación por Dios. Dice que el Señor le permitió que Saúl obre de esta manera para poder probar el corazón de David. Y después podemos ver que el Señor dice que David tenía un corazón conforme al suyo, o sea, tenía la misma forma el corazón de David que el corazón de Dios. No porque no se equivoque, no porque no tenga errores, sino porque tenía esa humildad, ¿no? De confiar en el propósito de Dios. Uy, se me tildó Sergio. A ver, vamos a esperar un ratito. Ahí está, Ser, ahí te recuperé. Bien, se me quedó tildada la imagen. A ver, sí, se le tildó a Sergio. Bueno, vamos a esperar un ratito. A ver si logramos que se nos vuelva a conectar. Ahí está. Bien. Ahí dice Iván, los siervos del Señor son fieles hasta la muerte, totalmente. La fidelidad entonces es dejar de lado nuestra razón y nuestra lógica y nuestro orgullo, ¿no? Sí, claro. Vamos a ir más rápido porque nos queda poco tiempo. José fue sabio, fue prudente, fue valiente y se preparó. Tenemos que aprender nosotros a ser sabios y prudentes para poder saber cuándo tenemos que hablar, cuándo tenemos que callar, cuándo tenemos que hacer y cuándo nos tenemos que quedar en el molde, como decimos, ¿no? Porque muchas Sí, veces no entendemos los tiempos y no estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, como ya hemos hablado, que el Espíritu Santo nos guía en todo momento si nosotros lo escuchamos y lo dejamos es actuar. cierto. Y muchas veces hablamos y decimos, uy, ¿para qué dije eso si no lo hubiese dicho? Entonces esto de estar pendientes y depender de la voz del Espíritu Santo nos va a ayudar a ser sabios y a ser prudentes en todo momento. Cuando saber qué decir, en qué momento decirlo, cuándo decirlo, cuando hay una situación difícil, alguien con lo que nos llevamos mal, Kiara dice que le recuesta, a mí también me recuesta, Kiari. Creo que a todos nos cuesta el poder controlarnos lo que nosotros queremos decir en el momento, cómo nosotros queremos reaccionar a cómo el Señor nos manda a reaccionar y nos pide que reaccionemos. Y quizás son situaciones muy puntuales en las que sí o sí necesitamos la guía del Espíritu, por eso es tan importante estar pendientes de la voz del Espíritu Santo. Ser valientes para asumir la tarea que el Señor nos encomienda. A José le fue encomendada la tarea de, o sea, él interpretó el sueño y Faraón le dijo, bueno, listo, vos lo interpretaste, vení, hacelo. Y de repente José se encontró en una situación, o No, sea, hasta claro. hace unos días estaba en la cárcel, encerrado, y de repente se encontró en la situación de tener que preparar a un imperio como Egipto para una sequía de 7 años, para una hambruna de 7 años. A todo un pueblo, a toda una nación, con familias, con niños. Dice Romy, me cuesta mucho y últimamente ante la injusticia me callo, pero después lloro y lloro sin parar. Bueno, Mm, ahí es donde está nuestra confianza en Jesús, ¿no? El poder ser sabios y prudentes, también valientes, a asumir la tarea que Dios nos dio, a reconocer que no son nuestras capacidades, que no somos nosotros, que no es lo que a nosotros nos parece, sino que es el Señor en nosotros. Y parte sí, de eso es trabajar en el carácter, ¿no? Prepararnos también implica aprovechar el tiempo, como decía Sergio al principio.
Ahora estamos viviendo un momento en el que no tenemos excusa de aprovechar el tiempo. El que decíamos, no, no oro porque no tengo tiempo, no, no leo la palabra porque no tengo tiempo, no, no puedo prepararme porque no tengo tiempo. Chicos, es el tiempo ahora, es el tiempo de prepararnos, es el tiempo de llenar nuestros, no sé cómo se llamaban los lugares donde guardaban los granos, Graneros. nuestros graneros, es tiempo de llenar nuestros graneros de la palabra, de llenarnos del Señor, de poder conocer, de saber cómo era Jesús, de estudiar un poco más, de querer conocer intencionalmente a Jesús, ¿no? De orar, de confesarle, como hacía Romy, me cuesta y después lloro. Bueno, todas esas cargas de llevarlas a Jesús, de decir, Señor, me siento así, me siento de tal manera, de poder trabajar en nuestro carácter, en nuestra forma. El Señor quiere acompañarnos en todas nuestras situaciones, no solo en las buenas, no solo en las que somos buenos, en las que somos obedientes. Cuando fallamos y cuando nos sentimos mal y cuando estamos decepcionados de nosotros mismos, también el Señor está ahí. Y es cuando más el Señor quiere estar, porque es cuando, si nosotros le damos lugar, Él puede quitar todo eso que no es nuestro y poner lo que Él declara en nuestras vidas, ¿no? Que es pueblo elegido, real sacerdocio, nación santa. Cuando dejamos que el Señor trabaje en esa situación difícil, es cuando decimos, bueno, Señor, yo, como dice la palabra, yo dejo de ser yo para que tomes lugar vos en mí. En esa debilidad es donde más le tenemos que dar lugar al Señor. Cuando nosotros dejamos nuestra posición de lado y aceptamos y no estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, que todo el tiempo nos está declarando que somos hijos, como dice la palabra, nos declara nuestra identidad, es cuando vienen el temor, los anoté porque son muchas cosas, el temor, el desánimo, la duda, la baja autoestima, el rechazo, la condenación, las relaciones corrompidas, la competencia, la crítica, la comparación, los celos, la envidia, la independencia, el tener problemas con la autoridad, todo eso viene a causa de dejar de escuchar la voz del Espíritu, de lo que dice de nosotros, de que somos hijos. Y cuando nos sentimos mal, nos sentimos con baja autoestima, que nosotros no somos, que no podemos, que no alcanzamos, cuando estamos enojados todo el tiempo, cuando tenemos celos de cosas que les pasan a otros, cuando empezamos a relacionarnos con personas que no nos hacen bien, ahí es donde tenemos que estar atentos, porque de decir, esta parte, esto me está pasando y es por algo debe ser, bueno, es porque estás dejando de escuchar lo que el Espíritu Santo dice de vos, que sos hijo de Dios, que sos hija de Dios. Cuando dejas de escuchar eso, empezás a escuchar muchas otras voces que enseguida te van a llevar para destruirte, porque ese es el objetivo del enemigo, destruirte tu corazón, destruir tus sentimientos, destruir tus emociones. Así que chicos, Recuerden, sí. sí, perdón, recuerden eso siempre, ¿no? Porque no se aplica solamente al amor, sino a nuestro momento de debilidad. Uh-huh. Debilidad por cualquier motivo, ¿no? La serpiente aprovechó cuando Eva estaba con la guardia baja. ¿Se acuerdan la historia que contamos la vez Uh-huh. pasada? Jonadab aprovechó cuando Anom estaba con la guardia baja. Y cuando nosotros bajamos la guardia, cuando nos sentimos más vulnerables, es cuando va a aprovechar y van a venir Uh-huh. voces, y van a venir consejos y de las personas menos esperadas, o directamente pensamientos, ¿no? Que van a venir a la mente. Por eso, muy bueno lo que decía acá Nati, que dice que cada una de las áreas de nuestra vida debe ser puesta en cuarentena para que el Señor sea en nosotros. Sí, sin Totalmente. duda. Nancy dice, en nuestra debilidad se fortalece, el Señor se fortalece en nuestra debilidad. Y Jere compartió un texto que era en Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Uh-huh. ¿Sí? Totalmente. Bueno, todo esto, chicos, nos va a preparar para muchas cosas que van a venir. Ustedes fíjense, lo voy a decir muy rápido, me nos quedan 6 minutos, pero fíjense que todas las situaciones difíciles que pasó José lo llevaron a estar en el control de una situación que fue muy difícil, que fue una hambruna muy grande que pasó en Egipto. Y hubo mucha gente que concurrió a él para tener salvación, digamos, para tener alimento, que era la forma de vivir, si no se iban a morir de hambre. Y seguramente nos pase, si nosotros decidimos caminar en el propósito que el Señor nos da,
seguramente nos pase de tener que luchar con muchas cosas, de todo el tiempo batallar, de dejar de crecer nosotros para que crezca Dios, y eso duele, porque es dejar a un lado nuestra razón, dejar a un lado nuestro orgullo, es trabajado todo nuestro ser, digamos, somos rotos y vueltos a ser en ese proceso. Cuando todo ¿verdad? eso pasa, ¿Verdad? y durante incluso, va a haber mucha gente que va a concurrir a nosotros en busca de alimento. Por eso digo que este tiempo es clave para poder llenarnos de la palabra, llenarnos de las promesas de Dios, llenarnos de lo que Dios dice de nosotros, para poder encontrar y afirmar nuestra identidad, que es de lo que vamos a estar hablando el lunes, y poder ser padres y madres de generaciones. Y ser padres y madres de generaciones nos lleva a estar dispuestos a perdonar, a alimentar y a curar a quienes nos hirieron incluso. Y es donde ponemos en la práctica el perdón que hablamos el otro día, ¿no? Del amor y el perdón, el poder alimentar, perdonar y curar a quienes nos hirieron, es lo que nos va a convertir en lo que Dios quiere que seamos, que es que el Evangelio sea repartido en todos lados y que todos sean salvos, la mayoría de las personas sean salvos. Nosotros ya tenemos y conocemos la salvación, pero hay mucha gente que no. Y la tierra, como dice la palabra, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, está esperando que los hijos de Dios sean esos padres y madres de generaciones que estén dispuestos a alimentar, a curar y a perdonar incluso a aquellos que nos hirieron, incluso a aquellos que se burlaron cuando nosotros hablábamos de Dios, incluso a aquellos que se burlaron cuando decíamos la verdad de la palabra ante mucha gente que piensa distinto, ¿no? Y quiero leerles un fragmento de un libro, rapidito, que habla de ser valientes. Dice: para dejar el egoísmo y derrotar un sistema que promueve el individualismo y la autosatisfacción, hay que ser valiente. Para vencer tentaciones y huir de los deseos corrompidos en medio de la multiplicación de la maldad, hay que ser valiente. Para seguir siendo humilde y continuar aprendiendo en medio de un mundo tan orgulloso y autosuficiente, hay que ser valiente. Para tener una verdadera intimidad con Dios en medio de tantas opciones y distracciones, hay que ser valiente. Para servir y honrar a la Iglesia en medio de tanto juicio, crítica y religiosidad, hay que ser valiente. Para predicar el Evangelio y testificar del amor de Dios en medio de la persecución y la oscuridad, hay que ser valiente. Para manifestar el reino en todo lugar y vivir su cultura en medio de tantos imperios personales, hay que ser valientes. Chicos, es tiempo de ser valientes, es tiempo de ser los José de esta generación, de llenarnos y alimentarnos de su palabra para poder ser esos hijos que se manifiestan en este mundo que necesita, ¿no? De tanto del Señor y de la palabra. Después les paso el fragmento porque es tremendo. No es una cita, Romy, es un fragmento de un libro. Así que después se los paso. No sé si querés hacer una oración, nos quedan 2 minutos. 2 minutos, ya, Sí. ya. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados, los que se conectaron, gracias. Pablo, estaba ahí Pablo, que decía qué lucha que es esto, ¿no? Y dice Iván que no sé, habré puesto caras ahí cuando se leía. Dice las caras de Sergio, dice. Romy pide después que pases las citas, por ahí Sí, después obvio, podés después poner... les hago una imagen y se los paso. Ahí está, ahí está. Bueno, oramos, ¿sí? Dale. Dios les bendiga y vamos a estar orando. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este momento que hemos compartido con los jóvenes, Señor, con los hermanos, Señor. Gracias porque, Señor, hemos visto, Señor, una pequeña parte, Señor, pero tan necesaria y tan profunda de la vida de José, Señor, y cómo la vida de José, Señor, nos afecta a nosotros en estos tiempos, Señor, donde la sociedad, la cultura, como han mencionado algunos de los comentarios de los jóvenes, desprecia o menosprecia, Señor, el valor de la verdad, el valor del amor, el valor de la obediencia, el valor de la fidelidad. Señor, tantos valores que vos promovés por la palabra y que la sociedad de hoy, Señor, lo desprecia y desprecia a aquellos que los promueven. Señor, Padre, te pedimos que nos ayudes a poder, Señor, seguir firmes. En el nombre de Amén. Jesús, Señor. Firmes en nuestras convicciones, firmes en nuestra fidelidad, firmes en nuestra obediencia, Señor,
porque como leía recién este fragmento de este libro, lo leía Belén, es un camino para valientes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús.